Papá, cuando te vayas, la nueva mamá volverá a darme la medicina, sálvame, susurró la pequeña al oído. Eric quedó atónito y decidió vigilar. Habían pasado 6 meses desde el día en que Eric Estrada se casó por segunda vez. La muerte de su primera esposa, Hannah, había dejado una herida profunda. Tras su trágico fallecimiento durante el parto, él había permanecido solo, criando a su pequeña hija Julia. Durante todos esos años, contó con la ayuda de una niñera, pero desde que conoció a Luisa, su vida había cambiado. Ella era joven, hermosa y, aparentemente, completamente opuesta al perfil de Eric, un viudo serio, adinerado, pero emocionalmente roto. Luisa ocultaba su verdadero rostro, manipulando cuidadosamente a Eric y su situación. Pronto, sus intenciones ocultas comenzaron a manifestarse en pequeños detalles. Eric, absorbido por el cuidado de su hija, rara vez prestaba atención a las nimiedades, pero cada mañana su vida se llenaba de una tensión extraña. Aquel día comenzó como siempre, pero la tensión flotaba en el aire como una tormenta inevitable. «Cariño, mi tarjeta se quedó sin saldo», dijo Luisa suavemente desde la puerta del dormitorio, rodeando los hombros de Eric con sus brazos. Se veía como siempre, elegante, con una sonrisa apenas fingida que escondía algo más. Eric apartó la vista del periódico y sonrió. Acariciándola en el hombro, la besó en el cuello. «No te preocupes, lo solucionaré», respondió él con calma y naturalidad. Ella se estiró ligeramente, como un gato, y la mirada de Eric se detuvo en su impecable cabello y su figura esbelta. Ni siquiera notó cómo sus pensamientos se dispersaron. Luisa sabía cómo manejarlo, haciéndolo sentir necesario, importante y fuerte. Se colocó una bata ligera y salió del dormitorio, caminando por el pasillo hacia la cocina. Eric volvió a sus asuntos, sin darse cuenta de que el día estaría lleno de tensiones. En la cocina, Julia ya estaba sentada a la mesa, con el rostro sombrío y los ojos llenos de disgusto. No miraba a su madrastra y trataba de evitar cualquier contacto con ella. «Buenos días», dijo Luisa con una sonrisa sarcástica, fingiendo ser amable. Julia respondió brevemente sin levantar la vista. «Buenos días», contestó con frialdad, sin ocultar su irritación. Luisa suspiró, interpretando el papel de esposa y madre. En el fondo, no le gustaban los niños, y eso era evidente. Continuó la conversación con una sonrisa juguetona que parecía tan falsa como sus intenciones. «¿Otra vez estás molesta por algo?», preguntó, acercándose a la niña. Su voz tenía un tono casi desafiante. «Por ti», respondió Julia bruscamente, incapaz de contenerse. Se levantó de la mesa, dejando a Luisa desconcertada. No quería discutir, pero no podía olvidar todas las rarezas que habían ocurrido desde la llegada de Luisa a su casa. Eric estaba ciego a todo ello, y ella, por mucho que lo intentara, no encontraba las palabras adecuadas para explicarle que sus nuevos sentimientos hacia su madrastra no eran solo antipatía, sino una intuición profunda. Julia se dirigió rápidamente a su cuarto, cerrando la puerta tras de sí. Luisa se quedó en la cocina, tomó una taza de café y negó con la cabeza involuntariamente. «No sé qué le pasa», dijo en voz alta, con una rabia contenida. Eric bajó unos minutos después, vestido y listo para un nuevo día de trabajo. Se sentó rápidamente a la mesa y miró su reloj. «Es hora», murmuró, concentrado en su desayuno. Por las mañanas siempre estaba apurado. El trabajo, las responsabilidades familiares y los planes pesaban sobre su estado de ánimo. Cuando terminó, algo más relajado, notó que Julia aún no había aparecido. «Apresúrate, cariño. Todavía tengo que llevarte a la escuela», gritó, sin pensar en que sus palabras podrían sonar insistentes o quizá irritadas. Últimamente, su relación con su hija se había vuelto cada vez más tensa. Luisa aceptaba esos momentos como necesarios para su nueva familia. Julia salió pronto de su habitación, sosteniendo su mochila. Su rostro estaba inexpresivo, pero no discutió con su padre.
Estaba lista para otro día, que, como todos los anteriores, le parecía monótono y vacío. «Estoy lista, papá», dijo, encontrándose brevemente con la mirada de su padre. Arek se levantó rápidamente, dejando la cocina, y se dirigió a la puerta. Miró a Luisa, pero no alcanzó a decir nada. Ella aprovechó el momento para arreglarse el cabello, acercarse silenciosamente y, besándolo en la mejilla, susurró: «¿Me echarás de menos?». Él sonrió, sin mirarla a los ojos, pero sintió interiormente que, con cada día que pasaba, su confianza se desvanecía. «Claro», respondió, breve, pero algo seco. Salió acompañado por esa tensión interna que crecía con cada paso. Luisa se quedó en la casa observándolo, pero hacía tiempo que sus pensamientos no estaban con él. Cada día sentía más claramente que sus planes pronto la llevarían a algo mucho más grande que simplemente vivir a costa de su esposo. Arek dejó a Julia en la escuela, la abrazó apresuradamente para despedirse y se dirigió a la oficina. Estaba ocupado con su trabajo y rara vez pasaba tiempo con su hija. Cada vez más, Luisa ocupaba su lugar en la casa con sus planes y preocupaciones, enfocándose en que Julia se desarrollara. Menos tiempo con su padre significaba más actividades, más talleres y, aparentemente, más oportunidades para la niña. Pero para Julia, todo eso era ajeno y sin sentido. Lo único que necesitaba era su propia habitación, sus pensamientos y su soledad. Después de la escuela, Luisa recogía a Julia, como de costumbre. Ese día, la niña no esperaba ni una sola palabra de ella. Viajaban en silencio. El coche se deslizaba por las calles mientras sonaba música en la radio, pero para Julia el mundo que veía por la ventana parecía distante y extraño. En sus oídos resonaba solo su propia voz interior. Cada día le resultaba más difícil estar en casa. Luisa no era su madre y su atención no era genuina. Julia lo sentía. Luisa la observó a través del retrovisor. La sonrisa en su rostro era tensa y poco natural. «¿Por qué no podemos llevarnos bien?», preguntó, intentando iniciar una conversación. Julia no respondió de inmediato. Seguía mirando por la ventana, sintiendo cómo la irritación crecía en su pecho. La respuesta ya estaba en su mente desde hacía tiempo, pero no quería comenzar otra pelea. Cada día le parecía que Luisa se volvía más insistente. «¿Podrías responder al menos?», dijo Luisa, elevando un poco la voz. «Hago tanto por ti». Julia suspiró y finalmente se giró para mirarla. «¿Tanto haces para que pase el menor tiempo posible en casa?», respondió con calma. «Por supuesto que no, cariño». Luisa se desconcertó por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Todo esto es por tu bien. Tu padre quiere estar orgulloso de ti, y para eso necesitas ampliar tus horizontes y ser exitosa en diferentes áreas». «Ajá», dijo Julia, asintiendo con la cabeza. Luisa intentó reprimir la irritación que crecía dentro de ella. Una vez más, su rostro mostró una sonrisa artificial. «Sabes que tu padre tiene mucho trabajo», dijo, sin ocultar del todo su descontento. «Eres una niña inteligente, Julia. Todo lo que hago es para tu desarrollo». Julia suspiró y apartó la mirada hacia la ventana. «¿Por qué no es papá quien me recoge de la escuela, sino tú?», preguntó, sin esperar respuesta, pero con la esperanza de que Luisa sintiera aunque sea un poco de culpa. Luisa giró bruscamente el botón de la radio y subió el volumen de la música. No estaba preparada para responder las preguntas sinceras de la niña. No podía contestarlas con la verdad, así que, como siempre, decidió ignorarlas. La tensión en el coche se volvió casi palpable. Julia no entendía por qué todo tenía que ser tan complicado, por qué cada día sentía que no había lugar para ella ni para su opinión. El coche se detuvo frente a su casa. Luisa no se movió de su asiento, simplemente activó el freno de mano y, sin mirar a la niña, dijo: «Entra a la casa, necesito hacer una llamada». Julia no respondió. Estaba lista para salir,
pero de repente preguntó: ¿Siempre haces tus llamadas en casa? Luisa guardó silencio, su expresión se tornó un poco más seria, pero rápidamente controló sus emociones y respondió: Simplemente entra a la casa. La niña salió del coche como si la estuvieran empujando y se dirigió a la puerta. Luisa permaneció sentada en el coche, reflexionando sobre lo rápido que Julia había dejado de prestarle atención y cómo había comenzado a resistirse a su presencia. Julia entró a la casa y, al llegar a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. Por dentro, todo en ella hervía. El sentimiento de soledad la invadía con más fuerza. Su padre no estaba presente y Luisa ni siquiera intentaba estarlo. Pero no, todo era diferente. Arek llegó a casa tarde. Había tenido un día largo y difícil y al entrar en la casa sintió como el peso del trabajo desaparecía por un momento. Pero, tan pronto como llegó a la cocina, lo recibió el silencio. Normalmente, en ese momento escuchaba la risa de su hija, sus sonidos en la cocina o al menos su voz, pero ahora, nada. Luisa estaba sentada a la mesa, como siempre, con una taza de té en las manos. Sonrió al ver a Arek. «Cariño, te extrañé tanto», dijo, levantándose de la silla para abrazarlo. Eric respondió al abrazo, pero sus pensamientos estaban lejos. Intentó concentrarse en Luisa, pero algo lo inquietaba. Acariciándola en el hombro, se apartó. «Yo también». «¿Por qué Julia no está cenando?», preguntó, mirando la mesa vacía. Luisa suspiró y volvió a sentarse, mirando a Arek a los ojos. «Otra vez está molesta contigo», dijo, suspirando suavemente. Arek sintió un peso en el pecho. Sabía que su relación con su hija se había vuelto cada vez más tensa, pero no lograba entender cómo solucionar la situación. No creía ser un mal padre, aunque quizá era víctima de su trabajo y su agotamiento. Sin decir una palabra, subió las escaleras hacia la habitación de Julia. Se detuvo por un momento frente a su puerta, escuchando. A través del silencio, oyó su voz leyendo. Tocó la puerta. «Cariño, soy yo», dijo. Desde adentro se escuchó la voz de su hija y, al recibir permiso, abrió la puerta. La habitación de Julia estaba en penumbra. La lámpara sobre la mesita de noche iluminaba débilmente la esquina donde estaba la cama, cubierta con una manta rosada. La niña estaba sentada en ella, acurrucada, leyendo un libro. Arek se acercó, se sentó al borde de la cama y sintió como su propia fatiga se desvanecía poco a poco en ese instante. «Cariño, ¿qué sucede? ¿Por qué no cenaste?», preguntó, tratando de no sonar demasiado severo, aunque su voz seguía algo tensa. Julia se giró hacia él y Arek notó que sus ojos estaban rojos por el llanto. La niña no dijo nada, pero lo abrazó, apoyando su cabeza en su pecho. «Papá, no quiero que Luisa me recoja después de clase», dijo de pronto, con una voz cargada de dolor. Arek sintió una punzada en el corazón, como siempre que se trataba de Luisa. Sabía que Julia no quería a su madrastra, pero ¿era él tan culpable de que su crianza fuera tan difícil? «Pero, pequeña, tengo mucho trabajo», respondió mientras le acariciaba la cabeza, buscando las palabras adecuadas. «Yo también quiero pasar tiempo contigo, pero ya sabes». Julia se apartó, con el rostro torcido por la decepción y el dolor. «Has dejado de prestarme atención por completo», susurró, con una amargura que era demasiado para su corta edad. Se giró en la cama, enterrando la cara en la almohada, y comenzó a llorar. «Ya no puedo más, estoy cansada, papá». Arek permaneció sentado en la penumbra, sin saber qué hacer. Sentía que sus palabras lo atravesaban. No estaba preparado para esto, y en ese momento le faltaban fuerzas para acercarse y abrazarla. Solo podía sentarse y mirar a su hija, como si de repente se hubiera vuelto una desconocida para él. «Lo siento», dijo en voz baja, pero eso no era suficiente. Sus palabras eran vacías, carentes de respaldo. Julia no sintió ningún consuelo en ellas.
Sin levantar la cabeza, murmuró. Ni siquiera entiendes lo que me pasa. Ella me odia. Pero tú no lo ves. Arek sintió que algo dentro de él se rompía, pero no sabía cómo repararlo. Solo podía quedarse a su lado, y esa sensación de impotencia lo consumía. Después de unos minutos de silencio, cuando las lágrimas de Julia comenzaron a calmarse, se levantó, inseguro de qué hacer. Le acarició la cabeza y salió de la habitación. Cuando bajó, encontró a Luisa sentada en la cocina. Su taza de té ya estaba fría. Ella levantó la vista y lo vio. ¿Y cómo fue?, preguntó con la misma sonrisa tensa a la que Arek ya estaba acostumbrado. Pero en sus ojos no solo había una preocupación incómoda, sino algo más, quizás una impaciencia contenida. Arek se dejó caer en una silla frente a ella. Tomó su taza, pero no bebió. Su mirada estaba vacía y cansada. Como siempre, respondió con amargura. Ella quiere que le preste atención, pero no puedo dársela. Y vuelve a estar dolida. Luisa inclinó la cabeza, como si reflexionara sobre qué decir. No podía admitir que sus métodos de crianza eran demasiado estrictos para la niña, que era su presencia lo que le causaba dolor. Luisa fingió no escuchar las palabras de Arek y dijo: simplemente no entiende que trabajas por ella. Es normal que los niños se alejen un poco. Arek permaneció en silencio. Luisa siguió bebiendo su té, mientras él sentía un peso en el corazón. En esa casa había tanto vacío, tantas cosas que permanecían sin decir. Con cada minuto que pasaba, crecía en él la sensación de que no solo estaba perdiendo a su hija, sino también a su familia. Amaba a Luisa, pero la relación de ella con Julia se volvía cada vez más complicada. Y cada vez más se daba cuenta de que no podía ser un buen padre y un buen esposo al mismo tiempo. Miró a Luisa y dijo en voz baja: tengo que hacer algo. Pero no sé qué. Luisa solo asintió, pero su mirada era fría. Por un instante, Arek sintió que también se estaba abriendo un abismo entre ellos. A la mañana siguiente, cuando Julia se despertó, la habitación estaba vacía y silenciosa. Se estiró, bostezando, y miró el reloj. Ya era tarde, pero algo la hizo sentir una inquietud extraña. Se levantó de la cama y fue hacia la ventana. Todo afuera parecía normal, el cielo despejado, una mañana tranquila, pero la sensación de que algo faltaba en la casa no la abandonaba. Cuando bajó a la cocina, vio a Luisa sentada a la mesa, bebiendo café y mirando algo en su teléfono. Buenos días, dijo Luisa, pero Julia ni siquiera se molestó en responderle, como siempre. Julia se acercó a la mesa y, sin saber qué hacer, se sentó frente a ella. ¿Dónde está papá?, preguntó, sin ocultar la preocupación en su voz. Luisa dejó la taza sobre la mesa y la miró fijamente por un momento, con una sonrisa fría. Se fue por unos días de viaje de negocios, dijo con evidente irritación. Julia sintió un nudo en el pecho. Sabía que el trabajo de Arek siempre le quitaba mucho tiempo, pero cada vez que esto sucedía, le invadía un sentimiento de abandono, como si simplemente desapareciera de su vida. No podía acostumbrarse a que su padre estuviera tan lejos, ni entender por qué siempre tenía que irse. ¿Otra vez?, exclamó la niña, incapaz de ocultar su resentimiento. Luisa, sin apartar la vista del teléfono, contuvo un suspiro y lanzó una mirada a Julia, como si dijera: ¿qué esperas que haga al respecto? Sí, otra vez, respondió, entrecerrando los ojos con irritación. ¿Está trabajando? ¿Te molesta? Julia sintió como algo pesado se le instalaba en el pecho. No podía soportar esa actitud indiferente de Luisa. Siempre calmada, siempre desapegada. Parecía que no le importaba ni entendía cuánto necesitaba a su padre. ¿Es que no me entiendes?, exclamó la niña, apretando los puños. ¿Por qué se va todo el tiempo? ¿Por qué no puedes pasar un poco de tiempo conmigo? ¿Por qué siempre estoy sola? Luisa volvió a mirarla, pero en sus ojos no había ni empatía ni lástima.
solo aburrimiento. Por favor, no eres una niña pequeña, respondió con una sonrisa irónica. El tiempo en que lo necesitabas ya pasó. Él está trabajando. Tú también deberías aprender a vivir sin él. Julia sintió cómo las lágrimas le llenaban los ojos, pero no quería mostrar su debilidad. Se levantó de golpe de la silla. Ya basta. Estábamos mejor sin ti. Gritó, incapaz de contener sus emociones. Luisa la miró, levantando una ceja, pero no dijo nada. Julia se dio la vuelta y salió corriendo de la cocina, dejando tras de sí una atmósfera pesada. Cuando llegó a su habitación, se paró frente al espejo, apretando los dientes mientras intentaba calmarse. ¿Por qué siempre es así?, pensó. Arek estaba tan distante y su vida con Luisa no mejoraba. Intentaba entender sus sentimientos, pero cada día le resultaba más difícil. Secó las lágrimas que corrían por sus mejillas y se dirigió a su cama. Cada día de su vida era como una batalla en la que perdía cada vez más la fe en las personas. Pero, ¿cómo no luchar si todo lo que necesitaba era la atención de su padre? Julia. De repente escuchó la voz de Luisa. Fue extraño. Miró de nuevo al espejo, se secó los restos de lágrimas y bajó las escaleras. En la cocina, para su sorpresa, Luisa estaba junto a la estufa y en la mesa había un desayuno, huevos fritos con tostadas y una taza de cacao. Luisa la miró, como esperando que dijera algo, que diera el primer paso. ¿Qué es esto?, preguntó Julia, incapaz de ocultar su desconcierto. Luisa esbozó una sonrisa. Podría simplemente agradecer por el desayuno, dijo. Cuando dejes de descargar tus problemas conmigo, todo será más fácil. Podemos llevarnos bien si aprendes a ser educada y a no enfadarte sin motivo. Julia se quedó parada, sin saber cómo reaccionar a sus palabras. Sentía como todos sus sentimientos hervían por dentro. ¿Por qué todo es tan difícil?, pensó. Creía haberse acostumbrado a ser fuerte, pero cada vez que se enfrentaba a Luisa, toda su fortaleza se desvanecía. Luisa seguía mirándola, como si estuviera probándola, esperando ver qué haría. Julia respiró hondo, tratando de recuperar la calma. No podía responder a todas las preguntas de Luisa, pero sabía una cosa, no tenía por qué acostumbrarse a esto. No podía soportarlo. Hoy no voy a la escuela, dijo mientras se dirigía a la puerta. Luisa no respondió. Luisa estaba sentada en el sofá cuando sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Arek. Suspiró y se limpió el labial de los labios. Sí, cariño, respondió con voz afectuosa y preocupada. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Se oyó la voz de Arek. ¿Cómo está Julia? ¿Todo va bien? Luisa dejó escapar unas lágrimas falsas para crear el efecto deseado y comenzó a hablar con un tono de súplica. Cariño, me está costando mucho, empezó, con un tono de angustia. Hago todo lo posible por acercarme a tu hija, pero ella no quiere escuchar nada. Hoy incluso se negó a ir a la escuela. Todo lo que intento, ella lo ignora. No puedo más, de verdad. Es muy difícil, especialmente cuando no estás aquí. Ya no sé qué hacer, Arek. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego la voz de Arek se volvió más suave. No te preocupes, dijo. Hablaré con ella cuando regrese. Todo estará bien. Luisa sintió como la tensión en su cuerpo disminuía un poco. Sonrió, y aunque su sonrisa no era sincera, sabía que Arek lo resolvería todo. Todo era como siempre, ella interpretaba su papel. Sé que harás todo lo posible, amor, dijo, con un tono más suave. Pero no sé cuánto más podré soportarlo. Todo estará bien, respondió Arek con seguridad, y se despidieron. Colgó el teléfono y suspiró, mientras su rostro recuperaba la habitual sonrisa tensa. Su matrimonio con Arek no era apasionado ni le daba lo que buscaba, pero ya se había acostumbrado a su papel.
Cuando él se iba, podía ser ella misma y vivir otra vida, una en la que encontraba lo que le faltaba en su relación con Eric. Se levantó del sofá y se dirigió a la habitación de Julia. La puerta estaba entreabierta y Luisa vio que la niña estaba acostada en la cama, con los ojos cerrados. Parecía que dormía, pero Luisa sabía que ella también sentía la tensión. Entró en la habitación, se acercó a la mesa y tomó un vaso de agua junto con una pastilla para dormir. Julia, la llamó suavemente. La niña abrió los ojos lentamente y Luisa esbozó una sonrisa al notar cómo el rostro de Julia se tornaba ligeramente pálido. «Hablé con tu doctor», dijo Luisa, acercándose despacio a la cama. «Tienes que tomar tus vitaminas, no querrás volver a sentirte mal, ¿verdad?». Julia permaneció inmóvil, con una expresión de cansancio en sus ojos. Tomó lentamente la pastilla, sabiendo que Luisa nunca asumiría la responsabilidad por lo que estaba ocurriendo. Después de tragar la píldora, sus ojos se cerraron y en pocos minutos cayó en un profundo sueño. Luisa se quedó de pie junto a su cama y, sonriendo, dejó el vaso en la mesita de noche. Ahora que todo estaba hecho, Luisa se dirigió a su dormitorio. Al cerrar la puerta, sintió como una excitación comenzaba a crecer en su interior. Una sed de algo más se apoderó de su cuerpo y su atención se centró completamente en otra persona. Tomó su teléfono y marcó un número. «Hola, cariño», dijo mientras jugaba con su cabello frente al espejo. La cocinera ya se fue, a la niña le di un somnífero. «Te estoy esperando». Su voz sonaba juguetona, casi seductora. Sabía que él llegaría pronto y no podía esperar ese momento. En instantes como ese, sentía que todo en su vida encajaba, que había encontrado su libertad y el control de la situación. Bajó las escaleras para abrirle la puerta a su amante. Era un hombre alto, de ojos oscuros que siempre captaban su atención. Se acercó a ella, y Luisa inmediatamente rodeó su cuello con los brazos. Sus labios rozaron su cuello, y todo lo demás dejó de importar. Después de una noche apasionada, cuando ambos descansaban en la cama, Steve se giró hacia ella, secándose el sudor de la frente. «Mira, tenemos que hacer algo con esa niña», dijo, mirando a Luisa. «De lo contrario, si tu marido llega a morir, la herencia será para ella. Y entonces tendrás que aguantarla. No querrás eso, ¿verdad?». Luisa se quedó en silencio. No esperaba que Steve hablara tan directamente, pero su mente ya comenzaba a procesar lo que había dicho. La herencia de Eric era considerable, y desde hacía tiempo había pensado en cómo podría tomar el control si algo llegara a sucederle a su esposo. «Tienes razón, no lo había considerado», respondió en voz baja, girándose de lado. «Bueno, yo estaré de turno en el hospital», continuó Steve con una ligera sonrisa. «Ya se me ocurrirá algo, puedes estar segura. Encontraremos una solución». Luisa le devolvió la sonrisa. No era la primera ni la última vez que discutían juntos planes para el futuro. Sentía cómo las fuerzas regresaban a ella, como su confianza crecía. Cada paso, cada movimiento en su vida, la acercaba a su objetivo. Cuando Eric regresó de su viaje de negocios, en casa reinaba el silencio. Sentía alivio por estar de vuelta, pero al mismo tiempo lo invadía una sensación de inquietud. No podía dejar de pensar que algo no estaba bien entre su hija y Luisa. Sin embargo, trató de apartar esos pensamientos. Al entrar en la casa, se quitó la chaqueta y pasó a la sala de estar, donde vio a Julia sentada en el sofá con un libro. Ella levantó la cabeza y corrió hacia él. «Papá, te extrañé tanto», exclamó la niña, abrazándolo. Eric la apretó contra sí, sintiendo su calor y su sincera alegría. «Y yo también te extrañé, pequeña», dijo mientras acariciaba suavemente su cabello. «¿Dónde está Luisa?». Julia puso los ojos en blanco y suspiró con cansancio. «Seguramente sigue durmiendo», dijo con evidente irritación en la voz. «Perfecto», dijo él, inclinándose hacia su hija con una sonrisa. «Entonces tenemos tiempo para hablar a solas».
La tomó de la mano y juntos se dirigieron a su habitación. Como siempre, Arek estaba dispuesto a apoyar a su hija, a hablar con ella y descubrir qué la preocupaba en ese momento. Cuando llegaron a su cuarto, Arek cerró la puerta y, con una sonrisa, sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Esto es para ti», dijo, extendiéndosela. Julia tomó la caja con curiosidad y, al abrirla, vio una hermosa pulsera con piedras relucientes. Soltó un suspiro de asombro. «Elegí la mejor especialmente para ti», dijo Arek, encantado con su reacción. «Papá, gracias», exclamó la niña, abrazándolo con tanta emoción que casi saltaba de alegría. «Es tan hermosa». Arek sintió como su corazón se llenaba de calidez al ver la felicidad de su hija. La observó mientras se probaba la pulsera y levantaba las manos para admirar cómo brillaba bajo la luz. Pero entonces algo en su expresión cambió. Julia de repente se puso seria. Eric sintió que era el momento de tener esa conversación que había estado posponiendo. Se sentó en la cama e invitó a su hija a sentarse a su lado. «Julia», comenzó, levantando una ceja. «¿Por qué no fuiste a la escuela estos días? Acordamos que estudiarías. ¿Sabes lo importante que es?». Julia bajó la cabeza y su rostro se tornó más triste. Nerviosamente jugueteaba con la pulsera. «No me gusta cuando te vas y Luisa me lleva», confesó, apenas conteniendo las lágrimas. «Quiero que estés conmigo». Arek sintió como su corazón se encogía. Sabía que Julia sufría por sus frecuentes viajes de trabajo, pero no imaginaba que esto afectara tanto su estado de ánimo. «Pero entiendes que es trabajo y que no puede ser de otra manera», intentó elegir las palabras, haciendo una pausa. «¿Lo entiendes, pequeña?». Julia, sin levantar la mirada, asintió. «Lo entiendo», dijo en voz baja, su voz apenas audible. «Prometo que no volveré a hacerlo». Eric sintió alivio, pero las dudas seguían atormentándolo. Abrazó a su hija con fuerza. «Muy bien», dijo mientras la estrechaba contra sí. «Porque en unos días tendré que irme de nuevo. Pero tú serás fuerte, ¿verdad?». «¿Otra vez?», dijo Julia con tristeza, bajando de nuevo la cabeza. «Sí, cariño», respondió él con un suspiro pesado. «Sé que es difícil, pero eres fuerte. Puedes con esto». Julia permaneció en silencio, pero luego, inesperadamente, se giró hacia su padre y susurró. «Papá, cuando te vayas, la nueva mamá volverá a darme medicina, sálvame». Eric se quedó paralizado. Esas palabras fueron como un rayo. Durante unos segundos, permaneció desconcertado, incapaz de creer lo que acababa de oír. «¿Qué dijiste?». Su voz se volvió seria y tensa de repente. Julia se encogió y volvió a bajar la cabeza, como si temiera haber dicho algo que no debía. «Nada», susurró, evitando la mirada de su padre. Pero Eric ya había entendido que no era algo trivial. En su mente, las piezas de lo que ocurría en casa comenzaron a encajar. No sabía exactamente qué había sucedido entre su esposa y su hija, pero ahora, después de escuchar esas palabras, supo que tenía que descubrir la verdad. «Julia», Arek se sentó en la cama y su voz se suavizó, pero estaba llena de preocupación. «¿Te han dado medicamentos?». «¿Qué medicamentos?». Julia estaba cada vez más confundida con sus palabras. «Yo no quería decírtelo», dijo en voz baja, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Arek se levantó, su corazón latía con fuerza y sintió cómo su mente procesaba la información. Sabía que debía averiguar qué estaba pasando. Su amor por su hija y el deseo de protegerla eran más fuertes que nunca. «Julia, tienes que contarme todo lo que ocurre», dijo con determinación. «Necesito entender qué pasa en nuestra casa. No puedo seguir ignorándolo». Julia, al ver la seriedad en el rostro de su padre, ya no pudo guardar silencio. Levantó la mirada y, con voz temblorosa, dijo: «Me da pastillas que me hacen dormir rápido, y no entiendo por qué.
No quiero tomarlas, pero ella dice que las necesito. Arek permaneció inmóvil, su mundo se había puesto patas arriba. No sabía qué hacer ni cómo manejar esta situación. Decidió vigilar lo que estaba ocurriendo. Hiciste bien en decírmelo, dijo suavemente, mirando a su hija. Voy a averiguar todo. Estás a salvo y no dejaré que nadie te haga daño. Se levantó y salió de la habitación, sintiendo cómo la preocupación inundaba su corazón. Desde ese momento, no podía ignorar más sus sospechas. Algo andaba mal y estaba decidido a llegar al fondo de todo. Arek estaba en su oficina, mirando atentamente la pantalla de su computadora, donde tenía abierta la información de una empresa que podía ayudarlo a instalar cámaras de vigilancia. Acababa de terminar una conversación con uno de los especialistas. Pensativo, se frotó el cuello y giró la cabeza hacia la ventana. Por fuera todo parecía normal, pero en su interior se desataba una tormenta. Cuando su hija Julia mencionó esas palabras sobre las medicinas, no podía creer que su esposa, Laura, pudiera estar involucrada en algo así. Pero ahora todo apuntaba a que debía actuar. Esta situación era demasiado importante para ignorarla. Mientras tanto, Laura se fue al salón de belleza, como de costumbre. Arek aprovechó ese momento para invitar a los especialistas que instalarían las cámaras. No podía arriesgarse a que Laura sospechara algo. Cuando el técnico terminó su trabajo, Arek miró el reloj. Laura aún no había regresado, y él y su hija pudieron continuar el día sin mayores preocupaciones. Arek revisó rápidamente las cámaras, asegurándose de que estuvieran correctamente configuradas. Ahora, no le quedaba más que esperar hasta el momento en que tuviera que viajar nuevamente. Todo está listo, dijo el técnico con una sonrisa, cerrando la última cámara oculta. Erika sintió, pero sus pensamientos estaban lejos de ser optimistas. Gracias, dijo, acompañando al técnico hacia la puerta. Espero que esto me ayude a entender qué está pasando. Con todo preparado, Arek sabía que ahora debía pasar la noche con Laura en un restaurante. Decidió que sería una buena manera de obtener respuestas a sus preguntas mientras observaba su comportamiento. Mientras se preparaba para ir al restaurante, Julia estaba en su habitación y la niñera cuidaba de ella. Nos vamos a cenar con Laura, Julia, le dijo a su hija. Pásalo bien con la niñera mientras volvemos. Julia asintió sin levantar la mirada. Durante todo este tiempo, su comportamiento había sido extraño y Arek notó que cada vez se cerraba más hacia él. Le dolía que ella estuviera sufriendo por lo que ocurría en su hogar. Pero se prometió a sí mismo que averiguaría todo y lo resolvería. Está bien, papito, dijo en voz baja, y Arek sintió como su voz temblaba. La abrazó nuevamente para despedirse y salió al vestíbulo, donde Laura ya lo estaba esperando. Ella estaba frente al espejo, arreglándose el cabello. Arek notó cómo su mirada seguía fija en su propia imagen y eso lo inquietó. Sabía que Laura podía estar ocupada con ella misma, pero aún así sentía un vacío entre ambos. ¿Estás lista?, preguntó, esperando que en su voz no se notara ninguna tensión. Laura se giró, sonrió y lo observó con aprobación. Sí, estoy lista, respondió dando un paso hacia la puerta. Salieron de la casa y pronto llegaron al restaurante. El ambiente era tranquilo, acogedor, pero en el aire flotaba una ligera tensión. Arek se sentó frente a Laura, intentando leer su rostro, su comportamiento, cada uno de sus movimientos. Sentía que algo no estaba bien, que su sonrisa era demasiado forzada y que sus ojos no brillaban como de costumbre. ¿Cómo estuvo tu día?, comenzó Arek la conversación, tratando de que fuera ligera y natural. Laura se echó el cabello hacia atrás y tomó el menú entre las manos, estudiándolo. Todo bien, respondió sin apartar la vista del menú. Salón de belleza, tratamientos de spa. Ya sabes cuánto me gusta eso. Todo como siempre. Pero Arek no podía deshacerse de la sensación de que Laura estaba ocultando algo.
Observaba sus gestos, la forma en que hablaba. Cada una de sus respuestas parecía demasiado vaga. Me alegra que disfrutes de tu tiempo para ti, dijo, aunque por dentro sentía que sus palabras sonaban vacías. Laura levantó la mirada y sonrió, pero esa sonrisa no era sincera. Claro, necesito relajarme, respondió como justificando sus acciones. Tú también deberías relajarte a veces, Arek. Trabajo, trabajo, trabajo. Eso no siempre es saludable. Erika sintió, pero dentro de él comenzaba a arder una chispa de frustración. Sabía que su trabajo era importante, pero no podía perdonarse a sí mismo por haberse ausentado tanto, olvidando lo que sucedía en su propia casa. Hablas como si ya no tuviéramos tiempo para otras cosas, dijo Arek, dejando entrever sus sentimientos. Pero quiero que ahora sea diferente. No quiero que tú y Julia se sientan en un segundo plano. Por un momento, Laura permaneció en silencio y su rostro se tornó ligeramente pálido. ¿Otra vez con eso?, preguntó con cautela. Sabes cuánto te quiero, pero tu constante atención hacia Julia se está volviendo agotadora. Ella te manipula para llamar tu atención. Arek sintió como esas palabras lo hacían tensarse. Ya había percibido cómo esa interminable lucha por su atención entre su esposa y su hija seguía latente. Tienes razón, dijo intentando mantener la calma. Pero no puedo ignorar lo que está pasando. Veo cómo Julia está cambiando, cómo sufre, y no puedo quedarme al margen. Laura alzó la mirada de inmediato, sus ojos se entrecerraron. ¿Sabes cómo me siento por ella, Arek?, dijo fríamente. No deberías ser tan desconfiado conmigo. Estoy haciendo todo esto por nosotros, por tu hija. Arek la miraba en silencio. Sentía cómo la tensión entre ambos crecía, como sus palabras no hacían más que reforzar sus dudas. Cuando regresaron a casa, Arek sabía que había llegado el momento. No podía seguir esperando. Las cámaras que había instalado eran su única oportunidad de obtener respuestas. La mañana comenzó como de costumbre, pero Arek inmediatamente sintió que ese día sería algo diferente. Estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando una taza de café, cuando escuchó pasos y luego vio aparecer a Julia. Ella no lo notó al principio, demasiado concentrada en su álbum y sus pinturas. «Buenos días, princesa», dijo Arek con una sonrisa. La observaba, pero sus pensamientos estaban lejos. Julia levantó la cabeza y sus ojos brillaron de alegría al ver a su padre. «Papá», exclamó, corriendo hacia él y abrazándolo por el cuello. «¿Hoy te quedas en casa?» «Lamentablemente, no», dijo Arek mientras le acariciaba el cabello. «Tengo que irme de viaje por trabajo. Pero no te preocupes, volveré pronto». Julia pareció un poco desanimada, pero, como siempre, en su rostro apareció esa expresión típica de un niño que confía y cree en las palabras de su padre. «Papá, ¿me llevarás a la escuela?», preguntó esperanzada, mirándolo. «Lo prometiste». Arek rió ligeramente al ver su rostro preocupado. Asintió y le guiñó un ojo. «Por supuesto, princesa, no lo he olvidado. Primero te llevo a la escuela y luego me voy al trabajo», respondió, tratando de ocultar el peso que sentía, un peso que cada día se hacía más evidente. Julia gritó de alegría y corrió a su habitación a prepararse. Arek la observaba mientras se alejaba y en su corazón creció una extraña inquietud. Sabía que ese recuerdo de su pequeña, que confiaba ciegamente en sus palabras, lo acompañaría por mucho tiempo. Cuando Julia regresó a la cocina, ya vestida y lista, se sentó a la mesa disfrutando de su avena, mientras Arek seguía preparándose. Su mirada se desvió hacia Laura, quien estaba sentada al otro lado de la mesa. Ella parecía cansada, pero su rostro seguía siendo invariablemente frío. «¿Hoy te vas?», preguntó Laura sin levantar la vista. Arek asintió y la miró, esforzándose por ser breve. «Sí, me voy por unos días». «Todo como siempre». Laura no respondió, solo suspiró suavemente.
Eric estaba seguro de que a ella no le preocupaba demasiado su partida, pero deseaba, aunque fuera por un instante, sentir que estaban conectados, que entre ellos aún quedaba algo real. Algo que ya era una rareza. «Está bien», dijo ella, sin prestarle mucha atención. La inquietud dentro de Eric crecía. Ya estaba acostumbrado a estos momentos fríos con su esposa, pero nunca dejaban de perturbarlo. Las preguntas se acumulaban en su interior, pero no sabía cómo hacerlas, cómo romper la barrera que se había formado entre ellos. «Todo estará bien», dijo él, tratando de calmarse aunque no estaba seguro de ello. «Volveré pronto». Después de llevar a su hija al coche, sintió ese dolor en el corazón que le acompañaba cada vez que tenía que dejarla. Julia se sentó en el asiento trasero, mientras él se acomodaba en el delantero. La abrazó con fuerza antes de cerrar la puerta. «Princesa, no te preocupes», dijo mientras conducían hacia la escuela. «Todo estará bien. Te lo prometo». Julia se acercó a él y, a pesar de su visible preocupación, asintió. «¿Lo prometes?». Su voz sonó tan sincera que Eric sintió como su corazón se encogía. «Claro», respondió, tratando de ocultar sus propios temores. «No te preocupes, siempre estoy contigo». Cuando Eric la abrazó y besó en la cabeza, un sentimiento de culpa atravesó su alma, como si hubiera dejado pasar algo importante. Pero al mismo tiempo, sabía que no tenía otra opción. Después de despedirse de su hija y dirigirse al aeropuerto, sus pensamientos no lo dejaban en paz. Pensaba en cómo su vida se había dividido hace tiempo en dos mundos, el trabajo, que amaba, y su familia, que cada día perdía más su unidad. Pero no podía abandonar ni lo uno ni lo otro. En el aeropuerto pasó rápidamente por todos los procedimientos, pero, a pesar del bullicio cotidiano, no estaba en sintonía con él. Se sentó en la sala de espera pensando en lo que le esperaba. Cuando el avión despegó, Eric intentó tranquilizarse, pero los pensamientos sobre su hogar y Julia volvieron a invadirlo. Pensó en cómo había dejado a Laura sola con sus secretos y su silencio. En el hotel, después de registrarse, Eric se cambió rápidamente de ropa y se dirigió a una reunión de negocios. Al principio, todo transcurría con normalidad, apretones de manos, intercambio de tarjetas de visita, discusiones, números. Pero cuanto más avanzaban las negociaciones, más le parecía que nunca terminarían. Eric estaba agotado, pero sabía que debía resistir. No podía permitirse fallar. Ese contrato era crucial para el futuro de su empresa y no podía cometer errores. «Espero que entiendan la importancia de este proyecto para nosotros», dijo, mirando a sus socios comerciales. «Estamos listos para colaborar y haremos todo lo posible para que el resultado cumpla con sus expectativas». «Valoramos su determinación y confianza», respondió uno de los socios con una sonrisa, pero su rostro no reflejaba muchas emociones. «Sin embargo, necesitamos más tiempo para tomar una decisión final». Eric sintió como algo se apretaba en su pecho. No era solo tensión. Sabía que si demoraban el proceso, podría perder no solo el contrato, sino también su reputación. «Podemos negociar los plazos», dijo con firmeza en su voz, entendiendo que todo dependía de ese momento. «Pero estoy seguro de que estamos listos para avanzar. Firmemos». Después de unos minutos de silencio, el contrato fue firmado. Todo había terminado. Eric respiró aliviado, pero sus pensamientos volvieron de inmediato a su hogar y a Julia. Sabía que el regreso a casa no sería tan sencillo como deseaba. Apresurándose, se dirigió a su habitación. Eric se sentó en el hotel, exhalando con alivio después de cerrar el contrato tan esperado. Miró el reloj, dándose cuenta de que su pequeña princesa estaba a punto de irse a la cama. En su mente surgió una inquietante idea de repente, no sabía cómo estaba Julia ni había estado con ella. Abrió su portátil y se conectó a las cámaras de seguridad instaladas en la casa. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando la pantalla cobró vida y vio a su hija sentada en la cama de su habitación, claramente preparándose para dormir.
Laura apareció en la escena, sosteniendo un vaso de agua y una pastilla. Arek se fijó con atención, entendiendo que esa escena ya se había vuelto familiar. Laura le daba medicamentos a Julia. Pero en su interior crecía la preocupación, pues no sabía qué pastillas le estaba dando. «Laura, ¿qué pastillas son esas?», susurró Arek, incapaz de creer lo que veía. En la pantalla, Laura le ofreció el vaso de agua a la niña. «Abre la boca, muéstrame que la has tragado», dijo Laura con tono severo. Arek frunció el ceño, sintiendo como un dolor le oprimía el corazón. Julia obedientemente abrió la boca y tomó la pastilla, luego le mostró a Laura que la había tragado. «Todo está bien», dijo Laura, apartando la mirada de la niña y sonriendo. «Ahora puedes dormir». «¿Todo está bien?». Arek sacudió la cabeza. De verdad. Conocía bien a su hija. Julia no le mentía. Estaba en shock por lo que acababa de ver. Arek apartó la vista de la pantalla, limpiándose rápidamente las manos en la sábana. No le gustaba que Laura actuara con tanta tranquilidad, pero lo que más le inquietaba era que lo hiciera a propósito, y no entendía con qué intención. En cuanto Laura salió de la habitación, Arek volvió a mirar la pantalla y notó que su esposa hablaba por teléfono. Sonreía, y en su voz había algo nuevo, algo que él nunca había escuchado antes. Se puso en alerta. «Estoy libre de nuevo», se escuchaba la voz de Laura. «Estoy deseando verte». Arek se puso pálido, y el corazón se le fue al suelo. Algo iba terriblemente mal. ¿Por qué había dicho eso? Tomó la decisión de seguir observando lo que ocurría y se quedó vigilando cada movimiento. Al cabo de un rato, apareció en la habitación la figura de un hombre. Era Steve, el hombre que Laura le había presentado como su hermano. Pero inesperadamente, Arek vio algo diferente. Laura y Steve comenzaron a besarse apasionadamente y Arek sintió como toda la sangre se le iba del rostro. ¿Qué demonios está pasando? Se levantó de la cama de un salto, luchando por no gritar de rabia. Pero eso no fue todo. Arek vio cómo Steve sacaba algo de su bolsillo, se lo entregaba a Laura, y ambos se reían. «Estas pastillas convertirán a la niña en un vegetal, y luego decidirás qué hacer con ella», dijo Steve, sin un atisbo de remordimiento en su voz. Arek sintió como el corazón se le encogía. No sabía cómo describir lo que veía, pero algo en esa escena no dejaba lugar a dudas. «Maldita sea», susurró, llevándose las manos a la cabeza. «Esto no puede estar pasando». Agarró su teléfono, calculando que tenía suficiente tiempo para reservar un vuelo y regresar a casa. Sin embargo, su corazón latía con fuerza descontrolada. Su esposa y ese desgraciado habían empezado un juego sucio y él necesitaba descubrir lo que estaba ocurriendo cuanto antes. No podía esperar ni un segundo. Al llegar a casa, Arek irrumpió en el dormitorio. La habitación estaba oscura y silenciosa como una tumba, pero no podía quedarse al margen. Encendió la luz y vio a Laura y a Steve en la cama. Saltaron como si les hubieran echado agua hirviendo cuando la luz les cegó los ojos. Laura gritó sorprendida. «Arek, ¿qué haces aquí?». Su rostro y sus ojos se llenaron de miedo. «¿Qué pastillas le están dando a mi hija?», gritó Arek con furia, agarrando a Steve por el cuello de la camisa y empujándolo contra la pared. Steve levantó las manos, pero no dijo ni una palabra. Sus ojos reflejaban desconcierto, como si no supiera cómo reaccionar. «Es un somnífero para que pueda dormir tranquila», balbuceó Laura con voz llorosa. «Son seguras para Julia». Arek miró la mesita de noche, donde estaba el frasco de pastillas que Steve había traído consigo. «¿Qué son estas pastillas?», preguntó Arek señalando el frasco, incapaz de contenerse más. En la habitación cayó un silencio tenso, y Arek vio cómo Laura y Steve se miraban entre ellos, como si buscaran una excusa para justificarse. Lo preguntó una vez más. «¿Qué es esto?», gritó Cassie, su voz resonando en la habitación vacía.
Arek soltó a Steve, se dirigió al teléfono y llamó a la policía. Se encargarán de ustedes en la comisaría, dijo, intentando contener su ira. Laura cayó de rodillas frente a él, llorando. Cariño, lo entendiste todo mal. Perdóname. Todo es culpa suya, dijo señalando a Steve. Yo. Se sorprendió Steve, abriendo los ojos de par en par. Tú misma querías deshacerte de esa niña. Yo solo te estaba ayudando. Arek no podía creer lo que estaba escuchando. No sabía qué más decir. Las emociones lo desbordaban, pero no podía imaginar algo peor que lo que acababa de oír. Después de que la policía se llevara a Laura y a Steve, Arek apenas encontró fuerzas para ir a la habitación de su hija. Julia dormía como un ángel, ajena a todo lo que había pasado. Se acercó a ella, la besó en la frente y susurró. Perdóname, pequeña, por no haberte creído. A la mañana siguiente, Arek llamó a un médico para asegurarse de que su hija estaba bien. Cuando el doctor salió de la casa, asintió con seguridad. La niña está perfectamente, dijo, y Arek sintió como el peso sobre su corazón comenzaba a desaparecer. Regresó a la habitación infantil, donde Julia estaba sentada en la cama, estirándose. «Papá, ¿y dónde está Laura?», preguntó ella con voz soñolienta. Arek sonrió, abrazándola con fuerza. «No estará más aquí, princesa», dijo, intentando ocultar la amargura en su voz. Julia lo abrazó con alegría. «No te preocupes, yo cuidaré de ti, papi», dijo, y su voz era tan sincera que Arek no pudo contener las lágrimas. La abrazó más fuerte, y su corazón se llenó de orgullo por su hija.